Llevo 23 años trabajando en el penal García Moreno, en Quito. Entré cuando tenía 22, recién salido del servicio militar, y desde entonces he visto de todo: motines, muertes, fugas fallidas, tipos que entraron jóvenes y salieron viejos, y otros que no salieron de ninguna manera. Uno se acostumbra a casi todo en este trabajo. Al olor, al ruido, a dormir de día y caminar pasillos de noche. Lo que no esperaba, después de tanto tiempo, era que algo me quitara el sueño de verdad. El pabellón C siempre fue el más tranquilo. Los internos de ese bloque llevaban condenas largas y ya habían aprendido que el escándalo no les convenía. Yo conocía cada rincón de ese pasillo, la mancha de humedad con forma de mano que había en la pared junto a la celda 4, el fluorescente que parpadeaba cada vez que llovía fuerte. El olor a jabón de lavar que siempre salía de la celda 12 porque el tipo de ahí lavaba su ropa todas las noches como un ritual. Lo conocía tan bien que cuando algo cambiaba, lo notaba. La celda 9 llevaba clausurada desde antes de que yo empezara a cubrir ese pabellón. Me dijeron que la habían sellado por un problema estructural, una grieta en la pared que nunca se reparó bien. La puerta tenía un candado institucional oxidado y 2 tablones de madera cruzados por fuera. Nadie preguntaba por ella y nadie la abría. Para los internos era simplemente parte del paisaje. Los golpes empezaron un martes. Lo sé porque los martes cambiaba de turno con Farinango, un compañero que lleva 15 años en el penal y que es de las personas menos dadas al drama que he conocido. Eran las 2:15 de la madrugada cuando lo escuché. 3 golpes secos, pausados, como si alguien diera puñetazos lentos contra metal. Hice el recorrido completo del pabellón, revisé cada celda. Todos dormían o fingían dormir, que en ese lugar a veces es lo mismo. La celda 9 estaba cerrada, igual que siempre. Pensé que había sido el edificio asentándose, cosa que pasa seguido en las noches frías de Quito. Pero la noche siguiente volvieron. Y la siguiente. Siempre entre las 2 y las 3. Siempre 3 golpes, una pausa, 3 golpes más. Empecé a anotarlo en mi cuaderno personal, el que uso para registrar cosas que no necesariamente van en el parte oficial. Fecha, hora, duración. Después de 2 semanas tenía 14 registros. Le mencioné el asunto a Farinango una mañana al hacer el cambio de turno. Le dije que había ruidos raros en el pabellón C, cerca de la celda 9. Me miró un momento y después me dijo que él también los había escuchado, pero que había asumido que eran cañerías. Que en ese sector del edificio el sistema de agua era viejo y ruidoso. Me convenció a medias. Lo que no me convenció fue lo que me dijo el interno Castillo, de la celda 11, una tarde que yo pasaba lista. Castillo llevaba 12 años preso, era tranquilo, no era de los que inventan historias para llamar la atención. Me preguntó en voz baja si yo había escuchado los golpes. Le dije que sí. Entonces me contó que antes de que yo cubriera ese pabellón, en la celda 9 había muerto un interno llamado Giovanni Lara. Que había llegado al penal sin familia, sin visitas, sin nadie que preguntara por él. Que murió de algo relacionado con los pulmones, no se sabía bien qué, y que el cuerpo estuvo 2 días en la celda antes de que alguien se diera cuenta. Que nadie fue a reclamarlo. Que la celda se clausuró poco después, aunque Castillo nunca supo si fue por la grieta o por otra razón. No fui a buscar registros esa misma noche. Fui al día siguiente, en horario administrativo, y pedí acceso a los archivos de ese pabellón con el pretexto de verificar historial de mantenimiento. Encontré el expediente de Giovanni Lara. Ingresado en 2009, fallecido en 2011. La causa registrada era insuficiencia respiratoria. En la hoja de disposición del cuerpo había una nota escrita a mano que decía sin familiar identificado y debajo, con otra letra, trasladado a morgue judicial. La celda que figuraba en su ficha era la 9. No sé qué esperaba encontrar. Supongo que esperaba que no existiera, que Castillo lo hubiera inventado. Pero ahí estaba, en papel amarillento, con sello institucional y todo. La noche que decidí revisar adentro de la celda fue un viernes. Pedí prestada la llave del candado con el pretexto de una inspección de humedad, que es algo que se hace de vez en cuando. Retiré los tablones, abrí la puerta. El olor que salió era a encierro viejo, a polvo húmedo,
a algo difícil de describir que no era exactamente descomposición pero tampoco era simplemente aire quieto. Entré con la linterna. La celda estaba vacía. El catre de metal sin colchoneta, la pared con la grieta que le habían atribuido el cierre, el piso limpio de cualquier cosa. No había nada que justificara ningún ruido. Pero en la pared, a la altura del pecho, había marcas. Pequeñas, oscuras, irregulares. Tomé una foto con el celular antes de salir. Cuando la revisé esa misma noche en la sala de guardias no pude determinar con certeza qué eran. Podrían ser golpes contra el concreto. Podrían ser manchas de humedad. Podrían ser las dos cosas. La foto la tengo todavía guardada y cada vez que la miro llego a una conclusión diferente. Los golpes siguieron durante 3 semanas más y después pararon. No gradualmente. Pararon de un día para otro, sin explicación, igual que habían empezado. Farinango me dijo que probablemente arreglaron algo en las cañerías sin avisarnos, que eso pasaba seguido. Asentí. No discutí. Castillo me preguntó una semana después si habían vuelto los ruidos. Le dije que no. Me miró con algo que no supe leer bien, asintió despacio y no dijo nada más. Yo sigo cubriendo el pabellón C. Conozco cada sonido de ese pasillo mejor que antes, si eso es posible. Hago el recorrido de las dos con más calma de la que aparento. Y cuando paso frente a la celda 9, que sigue clausurada con sus tablones y su candado, mantengo el paso sin detenerme, miro al frente y no escucho nada. Pero sigo llevando el cuaderno. Salí del penal del Lurigancho hace 14 meses. Estuve adentro 3 años y 2 meses por un problema con unos documentos falsos, no voy a entrar en detalles porque eso no es lo que importa ahora. Lo que importa es lo que viví en el pabellón 7, y lo que me pasó una madrugada que todavía no termino de entender bien. Lurigancho es un penal viejo, sucio, lleno de gente. Cuando entré me explicaron rápido las reglas no escritas, con quién hablar, con quién no, qué zonas respetar, qué mirar y qué ignorar. Esas reglas te las enseña alguien que ya lleva tiempo adentro, no la administración. En mi caso fue un tipo apodado El Mosca, que tenía 5 años en el pabellón y funcionaba como una especie de orientador informal para los que llegaban nuevos. Era tranquilo, no se metía en problemas, y hablaba poco pero cuando hablaba valía la pena escucharlo. El pabellón 7 tenía 3 filas de celdas. La mía era la 16, en la fila del medio, cerca del baño colectivo. Desde ahí se veía sin dificultad la fila de enfrente, y en esa fila estaba la celda 11. Era una celda como cualquier otra, con la puerta de metal pintada de verde descascarado, el número escrito con marcador negro encima del marco. La diferencia era que estaba vacía. No vacía como cuando un interno se va y todavía no llega otro. Vacía de verdad, registrada como fuera de uso por un problema de humedad en la pared interior. Eso decían los guardias cuando alguien preguntaba. La primera semana no noté nada raro. Me concentré en adaptarme, en entender los tiempos, en no hacer nada que llamara la atención. Fue en la segunda semana cuando empecé a darme cuenta de algo. Los hombres de ese pabellón, cuando se quedaban despiertos de madrugada, evitaban mirar hacia la celda 11. No era una cosa obvia, no era que alguien dijera no miren para allá. Era más sutil. La gente acomodaba el cuerpo de cierta manera, giraba el catre, ponía la cabeza hacia el otro lado. Como si fuera un hábito aprendido que nadie había necesitado explicar. Se lo pregunté al Mosca una mañana mientras esperábamos para el conteo. Le pregunté qué pasaba con la 11. Me miró un momento y me dijo que nada, que era una celda clausurada. Le dije que lo sabía pero que quería saber por qué los tipos la evitaban. Entonces me dijo, en voz baja y sin dramatismo, que algunos afirmaban haber escuchado susurros saliendo de ahí durante la madrugada. Que decían que susurraban nombres. El nombre de cada uno que estaba despierto en ese momento, o eso creían ellos. Que nadie sabía si era verdad o era el encierro haciendo de las suyas con la cabeza. Que lo más sensato era no prestarle atención. Le pregunté si él los había escuchado. Me dijo que no quería acordarse y cambió el tema. Pasaron 2 semanas más y yo seguí durmiendo con la cabeza hacia la pared, como habían hecho los otros antes de que yo entendiera por qué.
Era fácil convencerse de que era solo una costumbre que uno adoptaba sin razón, como tantas otras adentro. Pero la noche del miércoles, no recuerdo la fecha exacta, pero sé que llovía fuerte porque el techo del pabellón sonaba como una lata golpeada. Me desperté sin saber por qué. Eran las 3:20, lo sé porque miré el reloj barato que tenía colgado en un clavo junto al catre. El pabellón estaba en silencio, o en el silencio que existe adentro del Lurigancho, que nunca es silencio de verdad sino una capa de respiraciones, ronquidos lejanos y el ruido constante de la lluvia. No sé por qué lo hice. Supongo que porque estaba recién despierto y todavía no había activado el sentido que uno desarrolla adentro, ese filtro que te hace actuar por precaución antes de pensar. Giré la cabeza hacia la fila de enfrente y miré la celda 11. La puerta estaba cerrada, igual que siempre. No había luz adentro. Pero escuché algo. No fue un golpe ni un ruido fuerte. Fue un sonido bajo, continuo, como alguien hablando muy despacio en un tono que uno no puede escuchar bien desde lejos. No entendí palabras. No entendí nada concreto. Pero duró varios segundos y no venía de ninguna otra celda. Eso lo tenía claro porque conocía bien los sonidos nocturnos del pabellón y ese no era ninguno de ellos. Me quedé quieto. El sonido paró. Giré la cabeza hacia la pared y no dormí hasta que empezó a aclarar. Al día siguiente le dije al Mosca lo que había escuchado. No reaccionó con sorpresa. Me preguntó si había entendido palabras. Le dije que no. Me dijo que había gente que sí decía haber entendido su nombre. Que un interno del pabellón, un hombre al que llamaban Crespo, había jurado escuchar su nombre claramente una noche y que a la semana siguiente lo habían trasladado de forma inesperada a otro penal. Que nadie supo por qué el traslado fue tan repentino. Que Crespo, antes de irse, le había dicho al Mosca que no quería saber más nada de la 11 y que esperaban no volver a escucharla. Busqué en el registro de incidentes del pabellón, que a veces dejaban en la sala común para consultas administrativas. Encontré el folio correspondiente al periodo en que Crespo estuvo ahí. Su traslado estaba registrado como rutinario, sin causa especificada. Lo que me llamó la atención fue otra anotación, 3 semanas anterior al traslado, que decía revisión celda 11, sin anomalías. Firmada por un guardia cuyo nombre no reconocí. Era una anotación sin contexto, como si alguien hubiera ido a revisar algo sin que nadie lo hubiera pedido oficialmente, o como si lo hubieran pedido y no quedara registro de por qué. Guardé esa imagen en la cabeza porque no podía sacar una foto ni llevarse el papel. No volví a escuchar nada en lo que me quedó de condena. O no escuché algo que pudiera identificar con certeza. Hay una diferencia entre las dos cosas y adentro uno aprende a vivir en esa diferencia. Cuando salí, lo primero que hice fue no hablar de esto durante varios meses. No porque me diera vergüenza sino porque no sabía cómo contarlo sin que sonara a delirio de encierro, que es lo primero que piensa la gente cuando un recluso cuenta algo raro. Pero lo cuento ahora porque es lo que pasó, ni más ni menos. Todavía duermo con la cabeza hacia la pared. En mi casa, en mi cuarto, sin ninguna celda enfrente. Lo hago sin pensar, como si el cuerpo lo hubiera aprendido solo y no tuviera intención de desaprender. Trabajo en mantenimiento desde hace 11 años. Primero estuve en una empresa contratista que hacía trabajos para el municipio de Rosario, cañerías, instalaciones eléctricas, ese tipo de cosas. Después me incorporé directo a la planta de personal del Servicio Penitenciario Provincial y llevo 7 años haciendo mantenimiento dentro de penales. He trabajado en 3 establecimientos distintos. Conozco bien los olores, los ruidos, los protocolos. Sé cómo comportarme adentro y sé que hay cosas que uno aprende a no preguntar para no complicarse la jornada. Lo que pasó en la unidad 2 fue en marzo del año pasado. Me mandaron solo porque era una intervención de bajo riesgo, eso dijeron, una fuga de agua en una cañería del sector inferior del edificio principal. El encargado de turno, un tipo llamado Pereira que llevaba más años que yo en el establecimiento, me acompañó hasta la puerta del subsuelo, me entregó las llaves y me dijo que bajara. Ubicara la pérdida y calculara los materiales que iba a necesitar para el día siguiente. No era una reparación inmediata, solo un relevamiento.
El subsuelo de esa unidad era un pasillo largo con instalaciones viejas. La mayoría de los caños eran de hierro galvanizado de los años 70 y cada tanto había que intervenir alguna unión que había cedido por la presión o la corrosión. Yo había bajado 2 veces antes, siempre de día y siempre con otro compañero. Esa tarde era distinto porque era tarde, cerca de las 5:30, y la luz natural no llegaba ahí abajo de ninguna manera. Llevaba linterna de casco y una linterna de mano como respaldo, más el bolso con las herramientas básicas, llaves Tilson, cinta de teflón, detector de humedad, cuaderno de relevamiento. Bajé por la escalera de hierro. El olor de abajo era el de siempre, humedad vieja, concreto mojado, algo metálico difícil de precisar. El pasillo principal medía unos 30 metros y a ambos lados tenía puertas de metal que daban a cuartos de instalaciones. Al fondo, el pasillo hacía un quiebre a la izquierda y yo nunca había ido más allá de ese quiebre porque mis intervenciones anteriores habían sido todas en la parte central. Encontré la fuga rápido, estaba a unos 10 metros de la escalera, una unión roscada que perdía agua en forma de goteo continuo. No era urgente pero había que cambiarla. Anoté las medidas, el tipo de rosca, estimé el tiempo de trabajo. Todo eso me llevó unos 15 minutos. Estaba cerrando el cuaderno cuando escuché los pasos. Vinieron del fondo del pasillo, del lado del quiebre. No eran pasos rápidos ni violentos. Eran lentos, regulares, como alguien que camina sin apuro sobre piso mojado. El sonido era amortiguado pero claro. Me quedé quieto y apunté la linterna hacia el fondo. No vi a nadie. El pasillo llegaba hasta el quiebre y ahí se cortaba la visibilidad. Pensé en ratas. Rosario tiene problemas serios con ratas en edificios viejos y los penales no son la excepción. Pero los pasos tenían un ritmo demasiado uniforme para ser un animal. Eran 2 apoyos alternados, como los de una persona. Guardé el cuaderno y decidí terminar y subir. Fue entonces cuando escuché la voz. Era baja, rasposa, como alguien que lleva mucho tiempo sin hablar bien o que tiene la garganta seca. Venía del mismo lado que los pasos, del fondo, detrás del quiebre. Dijo una sola cosa. Dijo agua, por favor. Eso fue todo. 2 palabras, sin urgencia aparente, como una solicitud dicha en voz baja a alguien que se sabe cercano. Me paralicé. No fue 1 segundo ni 2. Fueron varios segundos en los que no hice absolutamente nada, con la linterna apuntada al fondo y el oído intentando captar algo más. No hubo más palabras. Los pasos tampoco volvieron. Había un silencio que se sentía distinto al silencio de antes, más denso, como si algo estuviera esperando. Subí. No corrí porque en la escalera de hierro correr es caerse, pero subí tan rápido como pude sin perder el agarre. Encontré a Pereira en la sala de guardias tomando mate. Le dije que había alguien en el subsuelo. Me miró con una expresión que no supe leer del todo. Le describí los pasos y la voz. Me preguntó en qué parte del pasillo. Le dije que venían del fondo, del otro lado del quiebre. Pereira dejó el mate sobre la mesa despacio y me dijo que esa sección estaba sellada. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que desde los 80, que ese extremo del subsuelo correspondía a un pabellón de aislamiento que había sido clausurado por resolución administrativa después de una serie de incidentes que él no especificó. Que la puerta del quiebre estaba soldada desde hacía décadas y que del otro lado no había nada operativo ni nadie autorizado a estar. Le dije que entonces había alguien no autorizado. Me respondió que iba a reportarlo pero con una calma que no coincidía con lo que yo esperaba. Como si no fuera la primera vez que alguien bajaba con ese cuento. Al día siguiente volví a hacer la reparación, en horario de mañana y con un compañero. Llegamos hasta la unión roscada, la cambiamos, revisamos el tramo completo. Mi compañero no preguntó nada sobre el fondo del pasillo y yo no dije nada. Cuando terminamos me acerqué solo hasta el quiebre. La puerta que describió Pereira estaba ahí, una puerta de metal sin manija, con los bordes sellados con soldadura vieja y oxidada. No había forma de abrirla desde ese lado sin equipo específico. En el piso, frente a la puerta, había una mancha oscura que podría haber sido agua acumulada por la humedad o podría haber sido otra cosa. No la toqué.
La fotografié con el celular. La foto la miré varias veces esa noche en casa. La mancha no tenía una forma que dijera nada concreto. Era una mancha. Podía ser lo que yo quería que fuera o lo que no quería que fuera, dependiendo del momento en que la mirara. Presenté el parte de la reparación sin mencionar nada de la voz. Escribí fuga en unión roscada sector central, reparada sin inconvenientes. Pereira firmó el recibido sin comentarios. No volví a bajar al subsuelo de la unidad 2. Cada vez que me asignan un trabajo ahí pido cambio de intervención con algún pretexto técnico, que el sector me queda lejos, que tengo otro trabajo programado, lo que sea. Nadie ha insistido demasiado. No sé si Pereira dijo algo o si simplemente aprendieron a no mandarme ahí. La foto sigue en el celular. No la borré pero tampoco la volví a abrir desde hace 5 meses.